Hágase tu voluntad y no la mía. Y introducción, el clamor de Getsemaní. Los evangelios nos presentan una escena profundamente conmovedora, Jesús, a solas con el Padre, postrado en oración y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26, 39. Este clamor se repite con ligeras variaciones en Marcos 2 y 36 y Lucas 10 y 42, donde Jesús ruega al Padre que, si es posible, aparte de la copa. Tradicionalmente, estos versículos se han interpretado como una expresión de la humanidad de Cristo, quien, en su angustia, deseaba evitar el sufrimiento y la cruz. Pero, ¿es esta realmente la intención de Jesús? ¿O acaso su oración revela algo aún más profundo sobre su misión redentora y su perfecta obediencia? 2. Objeción común: Jesús quiso evitar la cruz. Muchos interpretan que en Getsemaní Jesús, abrumado por el temor, desea evitar la cruz. Según esta lectura, su humanidad se expresa con tal fuerza que incluso vacila ante su destino. Sin embargo, esta interpretación plantea una tensión con otros pasajes en los que Jesús habla con absoluta claridad sobre su propósito. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Juan 10, 17-18. Era necesario que él fuera a Jerusalén y padeciera mucho, y que fuera muerto y resucitara. Mateo 16, 21, Marcos 8 y 31. A la luz de estos textos, parece inconsistente suponer que Jesús, a última hora, buscara evitar lo que claramente abrazó desde el principio. 3. ¿Qué es la copa que Jesús menciona? La clave para entender su oración está en el símbolo de la copa, un término bíblico que aparece frecuentemente como representación del juicio y la ira de Dios sobre el pecado. Salmo 75, 8, Isaías 51, 17, Jeremías 25, 15. Por tanto, la copa que Jesús anhela no beber no es meramente la cruz en términos físicos, sino la experiencia del abandono del Padre, de cargar con el pecado de muchos, del juicio divino total sobre su alma santa. Esta interpretación armoniza con su grito en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27, 46. 4. Objeción teológica: pero hágase tu voluntad y no la mía, sugiere voluntades en conflicto. Algunos podrían objetar: ¿no implica esta oración que la voluntad humana de Jesús estaba en tensión con la del Padre? ¿No muestra una diferencia interna entre querer y deber? A esto respondemos: no hay conflicto de voluntades en términos de rebelión, sino de expresión relacional y sumisa. En Getsemaní, Jesús está enfrentando el misterio del juicio divino. Como verdadero hombre, siente angustia real, Hebreos 5, 7. Pero como hijo obediente, afirma: no se haga mi voluntad, sino la tuya, mostrando que su deseo profundo es que el plan del Padre se cumpla plenamente, aun si eso significa absorber la copa del juicio. La frase, no sea como yo quiero, no expresa oposición a la voluntad divina, sino obediencia consciente en medio de un dolor indescriptible. Cristo no dice, no quiero obedecer, sino, en esta hora de agonía, me someto plenamente. 5. Confirmación bíblica: la oración fue oída y contestada. Hebreos 5, 7 afirma que Jesús fue oído a causa de su temor reverente. ¿Cómo fue oído si murió? Porque en realidad su oración no era para evitar la cruz, sino para que el Padre cumpliera su voluntad redentora hasta el final, no dejar su alma en el Seol. Salmo 16, 10, Hechos 2 y 27, vindicarlo mediante la resurrección y exaltarlo a su diestra. Filipenses 2, 8-9. 6. Obediencia activa y pasiva, una sola voluntad con el Padre. Calvino lo resume bien: Jesús enfrentó no solo dolor físico, sino el peso del juicio divino. En su obediencia activa, vivió sin pecado, cumpliendo toda justicia. Mateo 3 y 15. En su obediencia pasiva, se sometió hasta la muerte. Isaías 53, 7, sin oponer resistencia, como cordero llevado al matadero. Catecismo de Westminster habla de la obediencia activa. Pregunta 48. ¿Cómo se humilló Cristo en esta vida? Cristo se humilló en esta vida al sujetarse a la ley,
la cual cumplió perfectamente, y al luchar con las cosas indignas del mundo, las tentaciones de Satanás, las debilidades de su carne, sean las comunes a la naturaleza del hombre, o las que acompañan particularmente a esta su baja condición. Gálatas 4, 4. Mateo 5 y 17, 19. Romanos 5 y 19. Salmo 22, 6. Hebreos 12, 2-3. Mateo 4, 1, 12. Lucas 4 y 13. Hebreos 2, 17-18, 4 y 15. Isaías 52, 13-14. Catecismo de Westminster y su obediencia pasiva. Pregunta 49. ¿Cómo se humilló Cristo en su muerte? Cristo fue humillado en su muerte al haber sido entregado por Judas, abandonado por sus discípulos, despreciado y desechado por el mundo, condenado por Pilato y atormentado por sus perseguidores, por haber luchado también con los terrores de la muerte y con los poderes de las tinieblas, y sentido y llevado el peso de la ira de Dios, en haber puesto su vida como ofrenda por el pecado, y en sufrir la muerte penosa, ignominiosa y maldita de la cruz. Mateo 27, 4. Mateo 26, 56. Isaías 53, 2-3. Mateo 27, 26-50, Juan 19, 34. Lucas 22, 44, Mateo 27, 46. Isaías 53, 10. Filipenses 2, 8, Hebreos 12, 2, Gálatas 3 y 13. Obediencia de Cristo en su muerte. Pregunta 50. ¿Cómo se humilló Cristo después de la muerte? R. La humillación de Cristo después de la muerte consistió en ser sepultado, en continuar en el estado de la muerte y bajo el poder de la muerte hasta el tercer día, lo que ha sido expresado de otra manera en estas palabras: descendió al infierno. Mateo 27, 59-60. Hechos 2, 24-27. Romanos 6, 9. Por consiguiente, los textos de Westminster y la teología de Calvino están en concordancia de que Cristo tuvo una obediencia absoluta a la voluntad del Padre. Por eso, la expresión «hágase tu voluntad y no la mía» no refleja una contradicción entre la voluntad de Jesús y la del Padre, sino una afirmación del carácter obediente del Hijo. No hay tensión ontológica, sino sumisión funcional. Jesús es uno con el Padre, Juan 10 y 30, pero como Hijo encarnado, nos enseña a orar y obedecer incluso en la angustia. 7. Conclusión. No evitó la cruz, bebió la copa hasta el fondo. Jesús no pidió evitar la cruz, sino que se cumpliera en él plenamente la voluntad del Padre, beber la copa del juicio, sufrir por los pecadores, y ser vindicado por la resurrección. Su oración fue contestada en la exaltación que recibió, Hechos 2 y 33, y su clamor en Getsemaní es la expresión más pura de obediencia, fe y amor al Padre. Rechazamos la idea de que Jesús buscaba evitar el propósito para el cual vino al mundo. Más bien, afirmamos que en Getsemaní vemos la gloria de su obediencia. No solo murió por nosotros, sino que eligió conscientemente abrazar la copa amarga, para que nosotros recibiéramos el cáliz de la salvación. Isaías 53, 11. Dará el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho, por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por Marcos Reyes.